Y vamos a hablar de la sabiduría práctica que proviene de Dios. Santiago capítulo 3 y el verso 13, se lo voy a leer. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es una pregunta que el Señor nos hace. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Cómo debe mostrar que es sabio? No con lo que dice con su boca, pero con sus actos. Dice que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que la persona que tiene la sabiduría de Dios, su comportamiento demuestra que tiene un conocimiento y que ese conocimiento es el que la persona está siguiendo cuando manifiesta sus acciones. Eso es la sabiduría de Dios y cuando tenemos esa sabiduría del Señor, nos ayuda para que podamos hacer las cosas correctas y honestas de acuerdo a su voluntad. Es tan importante la sabiduría de Dios en estos tiempos, mis hermanos, porque estamos viendo que la conducta de los hombres se está llenando de menos sabiduría de Dios y están reaccionando con un conocimiento que no es el de Dios. Y en el 3:14 de Santiago dice esto: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si alguien tiene celos amargos y tiene pleitos y todo eso, pues aunque diga que es la sabiduría de Dios, no lo es. Esa es la sabiduría. En el verso 15 dice que esta sabiduría no, cuando hay celos y envidia y todo ese tipo de conductas, dice que no es sabiduría de Dios, sino que es una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Eso es lo que es. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona no atiende la sabiduría de Dios? Bueno, las personas todas tienen una sabiduría, tienen un conocimiento, y de acuerdo a ese conocimiento que tienen, así reaccionan, así se comportan. Y es por eso que vemos diferentes tipos de comportamiento, porque el comportamiento depende de lo que la persona tiene como conocimiento. Cada uno reacciona con el conocimiento que tiene. Ahora, el Señor dice en el verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahí no está el Espíritu Santo cuando una persona está fluyendo este tipo de conducta. No es del Espíritu Santo, más bien es del enemigo. En el verso 17 el Señor nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Eso es lo que es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios sirve para actuar correctamente, hacer los actos que corresponden a la necesidad que se presenta delante. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios. Para librarnos de llevar consecuencias malas, para eso es que Dios nos comparte su sabiduría. Muy bien. Esto es lo que es el motivo, mis hermanos amados, de los proverbios. Si usted los lee, usted va a encontrar siempre una sabiduría práctica. No es algo para, como digo, para entretenerse. Es algo que usted cuando lee debe entender que necesita ese consejo, ese conocimiento que está ahí para aplicarlo en su vida diaria, y al relacionarse con la gente o con quien se relaciona, usted pueda comportarse o desarrollar los actos correctos, apropiados a la situación. Entonces, ¿dónde se adquiere la sabiduría del Señor? Pues leyendo su palabra. La palabra dice en el Salmo 119 que dice que el Señor nos da sabiduría más que a nuestros enemigos. ¿Para qué? Para que cuando actuemos, nosotros actuemos con el conocimiento de Dios. Y de esa manera nosotros vencemos al enemigo. Hablando de enemigo, se refiere al enemigo, al diablo. Entonces es muy importante, mis hermanos amados, que podamos entender esto. El propósito entonces de los proverbios es este. En Proverbios 1:2 dice que son para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para dar entendimiento a los
que no lo tienen. Dice aquí a los ignorantes, a los jóvenes les da inteligencia y cordura. Dice, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender palabras de sabios y sus dichos profundos. Ese es el propósito, mis hermanos, de los proverbios. Nosotros como creyentes no podemos conformarnos diciendo, bueno, yo nací así y así voy a terminar. Mi hermano, mientras usted está respirando, tiene la oportunidad de parte de Dios de aumentar la calidad de vida, superar su capacidad intelectual. Si usted adquiere conocimiento y le da entendimiento obviamente a su mente, a su cerebro, su comportamiento va a ser mejor. Y cuando usted supera esa condición, su calidad como persona se eleva. Esa es la razón por la cual Dios nos da sabiduría. Imagínate, hermano, cuando la persona no recibe sabiduría. Si usted lee los proverbios, se encuentra que es una pena que las personas no aprecien el conocimiento de Dios y terminan con unas vidas muy demasiado imprudentes, hablando y comportándose de una manera que no es correcta. A veces se ven gente de edad avanzada haciendo cosas o hablando cosas, hermano, que se ve mal, que esté sucediendo eso en una vida que se supone debería ser una persona entendida y cuerda. Sin embargo, se ve por los actos, los hechos, que no tiene conocimiento de Dios, no tiene temor de Dios. Muy bien, ¿qué significa? ¿Por qué necesitamos sabiduría? Para que nuestro comportamiento se muestre. Dijo que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora, quiero decirle que la sabiduría es el conocimiento que recibimos de Dios. Pero la prudencia es cuando ponemos en práctica el conocimiento que tenemos y cuando empezamos a actuar, se manifiesta el conocimiento que tenemos y la acción misma, las acciones, eso es la prudencia. La prudencia diríamos que es la sabiduría práctica, es cuando ya estamos operando. Entonces dice que la prudencia es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes y respetar la vida, los sentimientos y las libertades de los demás. Eso es lo que hace la prudencia. Cuando usted se empieza a comportar con la sabiduría que tiene y empieza a actuar en obediencia a esa sabiduría de Dios, su comportamiento va a ser prudente, va a ser sensato y no va a dañar las relaciones con quien usted se relaciona. Ese es el propósito, mis hermanos, de la prudencia. Así que, hermanos amados, la prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza, cordura, sabiduría, discernimiento de las cosas que tiene enfrente. Dice, si no tiene una buena conducta o no se actúa con prudencia, entonces habrá daños en las relaciones con las personas con quien uno se conecta. Ese es un peligro, mis hermanos amados. Y hoy quiero hablarle algo que está en Lucas, capítulo 18 y el verso 1. Tengo una pregunta. ¿Por qué usted cree que las personas, cuando se relacionan con otros, sus actos no son sin precaución, son actos que no piensan antes de hacerlo, no piensan antes de hablar, no saben si van a afectar o no van a afectar, no tienen cuidado del daño que les pueden hacer a los que están cerca a ellos? Y eso, hermano amado, no es nada grato, ofende a los demás. Uno tiene que ser más cuidadoso, más precavido sobre esas cosas. Pero quiero decirle esto. Una persona que no ora, un creyente que no ora, siempre van a ser gentes, hermanos, sin sabiduría de Dios, y también van a ser insensatos. Quiere decir no prudentes.
Insensato es alguien que no es prudente, que no es cuidadoso en lo que va a hablar o lo que va a decir. Solo habla y dice y actúa y después a mí no importa. Y, hermano, le tiene que importar. Porque usted mismo, cuando se comporta así, pierde calidad como persona y me representa mal a Jesucristo. Jesucristo no es así. Así es el diablo, hermano. El diablo actúa así. Destruye, ofende. Eso es lo que hace el diablo. Pero nosotros que hemos sido lavados con la sangre de Jesús, nosotros tenemos que actuar correctamente, respetando las libertades de los demás. Entonces, una cosa que quiero decirle, que creo que nunca he explicado esto y ojalá que hoy el Espíritu nos ayude. Quiero decirle que es irresponsabilidad de parte nuestra el hecho de nosotros como creyentes, el hecho de tener el acceso con Dios para poder venir y orar a Él, exponerle nuestra condición de las aflicciones o de las cosas que nos afligen. ¿Por qué tenemos que tener esta relación con Jesús? Tenemos que tener esta comunión con Dios. Porque, hermanos míos, si nosotros andamos afligidos porque nos afligen las situaciones, que el carro, que la casa, que el trabajo, que los hijos, que la esposa y muchas cosas, que los familiares y toda esa cosa, entonces cuando la persona se empieza a afligir, entonces ¿qué pasa? Se empieza a llenar de pensares negativos. Y la persona cuando ya está en esa condición, ya no visualiza una solución, solo ve problemas. Y cuando ve solo problemas, lo que hace es que cuando se relaciona con los demás, lo que hace es hablar, empieza a ser imprudente en sus palabras y en sus acciones, porque la persona está cargada, la persona tiene preocupaciones y no las puede controlar. Perdió la paz y ahora ya pierde la capacidad de juicio. La persona ya no enfoca correctamente, solo está viendo el mal, lo negativo, voltea para la derecha, ve cosas negativas, no ve bien, su vista está mal, su capacidad de juicio está mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa persona, como no oró, entonces cuando se relaciona con los demás, esos problemas que ella tiene los va en su relación con los demás, va a ser grosero. Porque como está enojado, porque está cargado, está frustrado, y hace estas cosas, hermano. Ofende. Y eso, hermanos amados, eso es así funciona. Pero quiero decirte que tú y yo como creyentes es incorrecto que nosotros, teniendo la fuente de parte de Dios a Jesucristo para que podamos venir y descansar en Él y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, es incorrecto que nosotros nos relacionemos con la gente sin haber orado, sin haber echado nuestra carga, nuestra ansiedad sobre el Señor. Porque si no lo echan el Señor, entonces usted lleva todo eso. Y cuando se relaciona con las personas, usted va a afectar la relación con los demás. Los va a ver mal, los va a juzgar, va a empezar a esperar que ellos le resuelvan su vida. Hermano, es Dios quien lo tiene que resolver, no sus gentes que están a su lado, hermano. Usted tiene la obligación y yo también la responsabilidad. Jesús dijo en primera de Pedro, venid y echar toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero si la persona no hace eso, entonces va a andar cargando a todo el mundo. Quiero decir, andar complicándole la vida a los demás porque su conducta va a ser incorrecta. Está enojado, está frustrado y empieza a actuar, a hablar imprudente, a actuar imprudente. Lo van a dañar. Por eso la gente, cuando una persona está cargada, que no tiene el descanso en Cristo, son gente. A esas personas, la gente que los rodea los rechaza. A veces son sus propias gentes, sus familias mismas, hermano. A veces en el mismo hogar sucede esto. Hay un rechazo entre la misma familia cuando aquella persona no sabe qué hacer con su vida y que en lugar de que vaya con Dios a resolver el asunto, echarle al Señor toda su ansiedad, se la quiere cargar a los demás o la persona la carga y en su relación con los demás los daña. Esto es peligroso, mis hermanos amados. Le animo a que seamos más cuidadosos y más responsables. Antes que usted empiece a ver por los lados, a tratar de tratar mal a alguien, examínese por qué usted está como está. Lo que tiene que hacer si está enojado contra alguien es porque usted tiene eso.
o yo lo tengo. ¿Qué debo hacer? Echar, Señor Jesús, estoy preocupado por esto, me aflige esta situación. Orar con Él, porque Él es el que tiene ese control. Y entonces, después que usted oró, entonces su relación con los demás va a ser respetuosa y puede ser prudente. Pero mientras no tenga es como una válvula de alivio cuando usted ora, porque descansa en el Señor todas las cosas que para usted son imposibles. Y cuando usted viene y lo confiesa, cuando lo confiesa es que el Señor nos libera. Y entonces nos da la libertad, como digo, como que abriera la válvula y entonces la presión que teníamos interna ya se fue, porque el Señor tomó esa aflicción. Ahora te sientes mejor, tal vez la situación no se ha arreglado, pero tú ya no tienes esa presión. Entonces tu relación es más amable, es más respetuosa. Muy importante esto, hermano amado. Por favor, que Dios te ayude y que a todos nos ayude y que por favor puedas ahondar en este asunto. Lee Proverbios y especialmente ubícate en lo que es la sabiduría. Observa cómo dice cómo actúa un sabio. Aprende de eso. Yo no voy a hablarte de todo eso. Estoy tocando puntos claves para que la persona no descomponga su carácter. Ahora note esto. El Señor dijo, se lo voy a leer en Lucas 18:1. Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mire, hermano, Jesucristo mismo dijo, hay una necesidad en cada ser humano que deben orar siempre. ¿Qué significa orar siempre? Hablar con Dios cada vez que yo tengo una aflicción. Eso significa siempre. Cada vez que yo tengo una aflicción, que tengo una preocupación, ¿qué tengo que hacer? No es hablar con los que están a mi lado, es ir con el que lo puede. ¿Y quién es el que lo puede y que lo puede soportar todo? Es Dios. Él es omnipotente. Entonces tengo que venir con Él y echar sobre Él la ansiedad. Oren al Señor siempre, porque si no oran van a desmayar, dice. Es necesario, dice, es una necesidad orar siempre para que no desmayen. Cuando una persona está desmayada, quiere decir cargada, decepcionada, frustrada, la respuesta a esa, ¿por qué está así? Es porque no ora. Por esa causa está así. Y la verdad no ora porque no cree que Dios le puede quitar eso. Entonces ella como persona piensa así, si yo no lo arreglo, entonces Dios no va a hacer nada. Y cierto, Dios no va a hacer nada mientras tú no le des el acceso al Señor. Dios no va a hacer nada si tú no vienes y le dices, Señor Jesús, perdona mis pecados. Jesús, por favor, le entrego esta preocupación. Estoy preocupado por mi hijo, por mi hija, por mi familia, por mi esposa, por mi economía, por lo que sea. Todo lo que te aflige, deberías venir tú con el Señor y decirle, Señor, esto me está afligiendo. Habla de aflicciones. Tú le entregas al Señor y cuando se lo entregas, dice que el Señor tiene cuidado de nosotros. Eso es, hermano amado, es algo maravilloso y que necesitamos entender esto. Porque es ahí cuando las personas, no es que seamos fuertes nosotros, lo que pasa es que el Señor nos quita eso que nos aflige y cuando nos lo quita, nosotros estamos frescos, estamos contentos, tenemos paz, tenemos todo eso, pero porque la aflicción fue quitada. Pero si una persona no ora, entonces lo más seguro que está desmayando y nada le va bien. Y a todos critica, a todos juzga porque está mal. No ora, la persona está ahogada, está respirando la maldad que contiene en su interior, hermano. Se está intoxicando su mente, su corazón. No, hermano, respira. Orar es respirar. Expulsa de tu ser. Cuando confiesas, estás expulsando lo tóxico que a ti te hace daño. Dáselo a Jesús, entrégaselo a Jesús porque Él es poderoso. Y cuando tú le entregas a Jesús eso, entonces Él quita de ti toda esa aflicción y tú puedes seguir tu vida, tu relación con los demás ¿cómo digo? Sin ofenderlos, sin andar hablando mal, sin una relación correcta. ¿Quién es sabio entre vosotros que demuestre con sus actos su buena conducta? Demuestre con sus actos que usted es sabio. Para iniciar, hermanos, si usted es un sabio, debe orar siempre. Echar sobre el Señor toda su ansiedad y nunca ande cargando, como digo, mira hermano, aprendamos todos esto.
Nunca debemos relacionarnos, o no debiéramos relacionarnos con los demás si nosotros sentimos cargas, si estemos afligidos. Antes que te vayas a relacionar con alguien, hermano, ora para cuando te relaciones con otro ya no estés cargado y no vayas a... Hermano, si cuando una persona que no ora y viene a mí, ¿sabe qué le veo? Tristeza. Está todo triste, desanimado. ¿Y sabe qué pasa? Esa carga me la transmite a mí. ¿Y qué hay que hacer? Orar con la persona, ¿verdad? Pero ¿no será mejor que le enseñemos qué hacer? Para que no siempre esté necesitando de alguien que lo apoye, de que siempre le estén haciendo ese servicio. Cuando la persona tiene acceso directamente, la persona puede ir con Jesús y pedirle a Dios, entregarle al Señor y tener una vida, hermano, limpia. Una vida en paz para que su relación con los que se relaciona no las ponga en peligro. No se debe relacionar, es lo ideal, con los demás si usted no ha orado. Si usted no ha echado en el Señor toda su ansiedad, va a cargar a otros. Las personas cuando están cargadas lloran, están amargadas, están reclamando, están alteradas, son violentas. ¿Por qué razón? Porque o no conocen este camino. Dios nos dejó el camino de la oración. Quiere decir, entregarle a Dios por medio de nuestras palabras lo que nos aflige. Eso es la oración. No es una cosa de repetir palabras. No es eso. Le vengo a decir exactamente lo que a mí me acontece. Dios no quiere saber repetir cosas que no son en tu vida. Dios quiere que le hables de tu persona. ¿Qué te pasa? Es que estoy enojado. ¿Se acuerda cuando Jonás huyó de la presencia de Dios, que Dios le dijo que fuera a predicar a Nínive, y Jonás no quiso ir? Y después pasaron cosas, lo echaron al mar, lo agarró el pez, lo fue a vomitar, estaba enojado. Y Jonás quería que Dios matara a los de Nínive. Y Jonás, al final de toda esa historia, si usted la lee, dice que Jonás le dijo: Señor, estoy enojado. Porque Dios le dijo: ¿por qué te enojas, Jonás? Y Jonás dijo: estoy enojado y estoy enojado hasta la muerte. ¿Pero por qué estás tan enojado? ¿Sabe cuál era su enojo de Jonás? Porque Jonás quería que Dios matara a los de Nínive. Y dice Jonás, le dijo Dios: por eso es que yo estaba huyendo, me estaba yendo para Tarsis en lugar de venir aquí, porque yo sabía, dijo, que tú eres misericordioso, que los ibas a perdonar, y viste, los perdonaste. Y nomás me mandaste, como quien dice, gratis. Ve, Jonás le fue sincero y le dijo: estoy enojado. ¿Por qué no hiciste? Ve, eso es lo que tenemos que ser sinceros con Dios. Dígale la verdad. No le va a decir a la gente lo que usted está haciendo, pero dígale al Señor lo que le acontece realmente. No use repeticiones que no expresan sus sentimientos, hermano. Háblele la verdad. Dios se goza cuando le dice la verdad. Señor, odio esta persona. Señor, tengo envidia de esto. Señor, celo aquello. Sea sincero, hermano. Eso es lo que lo está ahogando. Hable la verdad con Dios y el Señor le quita esas cosas para que usted no cargue a otros con quienes usted se relaciona. Muy bien. Ahora, hermanos amados, en Proverbios capítulo 14 y el verso 8, dice esto, que la ciencia del prudente está en entender su camino. Significa que su comportamiento en todo tiempo y en todo lugar debe ser el correcto. Cuando una persona tiene sabiduría de Dios y es prudente, su comportamiento debe ser el adecuado, el correcto, en cada momento y en cada lugar. Así que debemos aprender a ubicar eso. Ahora note esto. Voy a leerle algo que está aquí. Dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre que es prudente actúa con sabiduría. Mas el necio manifestará la necedad. Por ejemplo, cuando alguien imprudente está conduciendo su carro y lleva a alguien más con él en el carro, o aún cuando está allá relacionándose con otras personas, la persona que está conduciendo ese carro está poniendo en peligro la vida de quienes lo acompañan en el carro o con los que se va a relacionar en el camino donde él va pasando. Es un peligro la imprudencia, hermanos, porque bueno sería que nomás se afectara solo la persona imprudente, pero resulta que el imprudente siempre es el vaso que el diablo usa para dañar a otros.
Siempre usa el diablo ese tipo de conducta para dañar a otras personas, dañar las relaciones, dañar la amistad, que muchas veces se ha perdurado por a veces toda la vida por una imprudencia, llega y se acaba todo. Hermano, es fea esta. Por eso Dios nos enseña de esto de la prudencia. Así es cuando hablamos o actuamos sin prudencia, dañamos con quien nos relacionamos. Por eso debemos ser cuidadosos. No pongamos en peligro la relación o la vida de los demás. ¿Cuándo la ponemos en peligro? Cuando nosotros nos relacionamos con ellos sin haber orado, sin haber echado nuestra carga, nuestra ansiedad, nuestra preocupación ante el Señor. Entonces, cuando hacemos eso, solo cargamos a las personas, reaccionamos mal, gritamos, ofendemos. Hermano, eso es ser un irresponsable ante Dios y ante con quienes se relaciona. Debemos ser más responsables. No cargue a los demás, haga su deber, cumpla su deber, ore, hermano, expóngale, sea responsable de su condición interna y venga con el Señor y confiésele su condición. Y el Señor estará contento de que usted llegue con Él y que Él quiere ayudarnos. El Señor dijo eso, que a Él le gusta que nosotros nos acerquemos a Él para ayudarnos. Eso es lo que pasa, mis hermanos amados. Recuerde que si usted ora, no va a desmayar. Quiero decir que si usted confiesa todas sus aflicciones al Señor, usted va a poder caminar sin ser grosero y toda esa cosa. ¿Por qué? Porque el Señor le va a quitar todo eso que lo aflige. Pero si no hace eso, entonces va a ser un vaso que va a complicar la vida de los demás. Es triste estar con personas así, mi hermano. No debe ser. Lo ideal es que aprendan. Si hemos sido imprudentes, aprendamos a... Este es el principio del camino para dejar de ser imprudente. Eche sobre el Señor todo eso para que no afecte la conducta de otros o la vida de otros. Le quiero decir algo más. Cuando la persona, Jesús dijo, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Qué es lo que el diablo usa para tentar a alguien? El mal, hermano, que nosotros podemos pensar o desear adentro de nosotros antes de llegar a una acción, si primero pensamos, luego lo deseamos y después la persona lo ejecuta. Esa maldad que está en su interior, si se llega a ejecutar, va a ser dañada a la persona que lo ejecuta y también va a dañar a otros porque lo va a ejecutar en contra de alguien, ese mal que pensó. Ok, entonces el diablo usa este tipo de personas para hacer daño a otras vidas. ¿Qué debemos hacer, según Jesucristo, para no ser tentados? Jesús dijo, oren y velen. Orar es hablarle a Dios de lo que malo que pienso, de lo malo que deseo, de lo que intento. Eso es lo que yo tengo que venir con Jesús y confesárselo. Porque si no lo confieso, entonces el diablo va a usar eso para motivarme a hacer ese daño a otros. Eso es lo que sucede. Entonces Jesús dijo, velen y oren. ¿Qué es velar? Estar cuidando lo que tú contienes. Hermano, lo que está dentro de ti, ¿sabes? Está ahí porque tú lo has permitido. No puedes culpar a otros. Tú eres el que lo has dejado estar ahí. Tú estás como tú has querido estar. La forma que vives es la que tú has escogido. La forma que te comportas, la forma que en todo lo que tú estás. Tu espíritu, tu alma y tu cuerpo son el resultado de tus decisiones personales. Eso es lo que es. ¿Qué hacer? Si algo no está bien, no culpes a otros. Eres tú quien lo ha permitido. Al fin y al cabo, tú estás dentro de tu cuerpo. Tu alma está dentro de ti. Y ella ha probado todo esto y tu espíritu se ha doblado. Si hay maldad dentro es porque tu espíritu no es fuerte. No es un espíritu que está aferrado a Dios. No es un espíritu que ame la justicia y aborrezca la maldad. Es un espíritu torcido, hermano. Por eso hay maldad adentro. Y por eso se vive como se vive, hermano.
¿Por qué? Porque la persona no es responsable consigo mismo, tiene maldad y no ora, la tapa, la cubre. Tiene inmundicia y dice que todo está bien. ¿Cómo va a estar bien cuando está inmundo, cuando está sucio, cuando está pensando mal, cuando está deseando el mal, cuando habla mal? ¿Cómo va a estar bien alguien que está así? Significa que su capacidad de juicio está distorsionada, no está correcto. ¿Qué hacer? Hermanos míos, Jesús dijo, velen y oren. Velen, hermano, tú sabes cómo estás. Debes ser responsable de ti mismo. ¿Cómo estás? Tú tienes que saber cómo estás. ¿Estás realmente como tú quieres? ¿Estás contento o estás triste? ¿Por qué estás contento o por qué estás triste? Tienes que saber, esa es la causa, velar por qué está pasando esto. Y segundo, si hay algo que estuviera causándote daño, ora, confiésale al Señor todo lo que te haga daño y tendrás la paz del Señor. Hermano, esto así funciona. El Señor, hermanos amados, dice que la prudencia consiste en discernir y distinguir lo que está bien de lo que está mal en cada circunstancia y actuar en consecuencia, siguiendo el bien y huyendo del mal. Eso es prudencia. ¿Ves? Entonces, eso es lo que te hace a ti identificar o discernir lo que está pasando y tú actúas ya con conciencia. Esto es lo correcto y voy a hacer esto porque esto me va a ir bien en esto. Pero si la persona opta por el mal, bueno, le va a ir mal. Entonces son decisiones que la persona ha de tomar. En el Salmo 119:98, la palabra dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿En qué te apoyas tú para que tu vida sea bonita? ¿Conocimiento, sabiduría de quién? ¿De quién? Santiago nos revela 4 sabidurías. La sabiduría de Dios, la sabiduría terrenal, la sabiduría instintiva y la sabiduría diabólica. ¿Cuál es la sabiduría que tú tienes para comportarte, se supone, correctamente? Solo la sabiduría de Dios te lleva a este tipo de conducta. Las demás no ponen atención en la manifestación correcta de tus actos para con los demás. Ninguna de las otras 3 se preocupa por eso. Solo la sabiduría de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos, mi hermano, si tú anhelas esta sabiduría, tienes que buscarla. Está en la palabra de Dios. Ahí está y ahí tú vas a aprender lo que dice Dios respecto a para que nosotros podamos actuar correctamente. Dice que los mandamientos del Señor, ¿sabe, hermano? Los mandamientos del Señor son como si fuera un cerco que te pone un cerco aquí y otro aquí, y tú puedes moverte entre este límite, estos espacios, y si te vas así, pero si no te sales de aquí, tú eres libre mientras estás dentro de lo que es correcto. Pero si la persona se sale de los límites, traspasa el límite de la prudencia, el límite de lo correcto, la persona va a sufrir consecuencias. El diablo no perdona, hermanos. La gente lleva las consecuencias por sus maldades que hacen. Por eso es que tenemos que tener cuidado. No te salgas de los límites de la palabra de Dios, hermano, y tú vas a estar bien. Pero si los rebasas, pues te animo, por lo menos sé responsable, y si rebasas los límites, asume también las consecuencias, hermano. Sabes que eso va a tener consecuencias. Sé valiente también, como así te atreves para hacer el mal, sé valiente para recibir también las consecuencias. Aguanta, hermano, aguanta, puesto que son las decisiones que cada uno ha tomado. Llévelas consigo mismo, puesto que eso es lo que está la persona decidiendo. Dios no quiere eso, para nadie. Pero por eso nos da su palabra, para que no nos salgamos fuera de ella, pero si la persona se sale, aunque no quiera, tendrá que recibir esas consecuencias. Ay, Señor. Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca. La persona cuando tiene sabiduría, hermano, dice que en el tiempo malo calla. Cuando están las cosas todas feas y todo el mundo está gritando, no hay que ser uno más para hacer la bulla más grande, hermano. Dice que el prudente
en tal tiempo calla. Calla, hermano. Cuando la gente está gritando, dice que entre los gritos de los necios, hermano, solo hay destrucción. Así que no seas otro más. Apártate de eso. Dios no nos dio sabiduría para andar enrollados en eso. Dios nos saca de ahí. Ahora dice en Proverbios 17:27, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Si no, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Mira, hermano, yo escribí algo aquí. Si uno no conoce el tema del que se está hablando, mejor callémonos, hermano, solo vamos a hablar imprudencias. Si no tenemos la experiencia en el asunto, calla para que aprendas de otros que se supone conocen el tema. En vez de que estés hablando como algo nomás por hablar. Lo único que está demostrando la persona que es una persona ignorante, hermano. Es lo que hace. Con su conducta habla, pero solo manifiesta su ignorancia. ¿Y sabe cómo queda delante de los demás? De los que conocen, hermano, lo desprecian. Lo desprecian porque es una vida que no aprende. Así que, hermano, si no conoce el tema, calle. Y si no va a hablar lo recto, calle también. Si lo que va a decir no va a edificar y solo puede hacer daño, cállese. Cállese, hermano. El proverbio dice que luce mejor una persona cuando calla que cuando muestra su ignorancia. Así que Dios nos ayude a ser más cuidadosos y prudentes. La prudencia es una virtud muy valiosa y Dios quiere que seamos muy cuidadosos con todo lo que hablamos y hacemos. Por eso nos dice en Santiago 3:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sea pronto para oír. Unos hablan antes de oír, hermano. Qué pena es eso. Ni si adivinan lo que se va a hablar, hermano. Eso demuestra una ignorancia terrible. Primero se tiene que oír, sea pronto para oír, pero no hable rápido hasta que no sepa que verdaderamente usted va a hablar lo correcto y que tiene la experiencia de eso. Y luego, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sabe cómo reaccionan los imprudentes? Se airan hasta porque una mosca voló. Por nada se airan, hermano. Es ignorancia. No es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es pura, pacífica, amable, de buenos frutos, misericordioso. Eso es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que tú y yo necesitamos para poder vivir en este tiempo. Dice luego en el verso que sigue, el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre, cuando una persona está irada, no esperes que haga lo recto. Le han controlado su mente y la maldad va a fluir. Aléjate de ahí si no quieres llevar consecuencias. Cuando ves una persona irada, ¿qué es lo sabio hacer? Dice que el sabio ve el peligro y ¿qué hace? Se aparta. ¿Para qué? Para que no se vea inmiscuido en ese tipo de conducta baja. Apártese del mal. Dice luego, quiero decir esto, hermanos amados, el motivo de los proverbios son para adquirir sabiduría práctica, para conducirse con prudencia en el hablar y actuar personal ante los que nos rodean. Cuando lea proverbios, no lo lea a la carrera. Léalo y aprenda cómo comportarse. Es la sabiduría práctica. Por eso Dios nos la dio. Ahí nos enseña cómo relacionarnos con las personas. Y recuerde esto. Debemos, antes de relacionarnos con los demás, debemos vaciarnos de toda aflicción, de toda angustia, de toda preocupación en Dios. Quiere decir, oramos, le entregamos todo a Dios y después usted tendrá una relación en paz con los demás. Pero si usted viene con alguien y no ha orado, hermano, le va a complicar la vida a aquellas personas. Porque
ese enojo, esa ira, esa violencia, todo eso que contiene adentro, lo expresa en sus palabras, lo expresa en sus gestos, lo expresa en sus actos. Y no es correcto eso. Debe mantenerse en el camino del Señor, y para mantenernos así, el Señor dice que debemos orar. Dice en Proverbios capítulo 11 y el verso 12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Lo que voy a decir aquí es muy importante. Dice, el que menosprecia, el que carece de entendimiento de Dios, de la sabiduría de Dios, desprecia a su prójimo. Hermanos míos, en Marcos capítulo 12 y capítulo 13 y el verso 12, dice que vendrían tiempos, hermanos, en donde va a ser tal la conducta de los hombres, donde no habrá sabiduría de Dios en las personas, aunque tendrán sus religiones, pero no tendrán sabiduría de Dios. Y entonces cuando no tengan la sabiduría de Dios, entonces van a reaccionar así. Se van a odiar los padres contra los hijos contra los padres. Y dice, y los padres se entregarán a sus hijos, y los hijos se levantarán y matarán a sus padres. ¿Qué es esto, mis hermanos amados? Conductas incorrectas que no tienen sabiduría de Dios. Por eso su comportamiento de esa manera. Ni los padres tienen el conocimiento de cómo relacionarse con las sabiduría con sus hijos, ni los hijos la tienen para con sus padres. ¿Y qué hace? Se destruyen a sí mismos. Los padres se quieren sacudir del problema de los hijos, ¿verdad? Dicen, no, pues mejor ya no te quiero. Y ahora, sí, como que, ¿por quién están ahí? Pues por los papás, ¿no? Entonces los padres, los que tienen la conducta de ellos, es la responsabilidad de sus padres. Pero la ignorancia de Dios en la vida de sus padres es lo que hizo de sus hijos eso. Y ahora que sus hijos están en esa condición, quieren sacudirse de ellos, y ahora los hijos se enojan contra los padres. ¿Y qué hacen? Los matan. Es lo que está pasando, mi hermano. Es lo que está pasando. Jesús lo dijo en Marcos y en Mateo. Dice que eso va a pasar. Y quiero decirte una cosa, eso está pasando ya en las vidas donde no hay sabiduría de Dios. Esto es lo que viene, y viene en gran, en gran escala hacia las gentes, porque no hay sabiduría de Dios en la vida de como las raíces, los padres. No hay sabiduría de Dios. Los hijos crecieron, la verdad, brutos, sin conocimiento de Dios, y ahora su conducta es imprudente. Cualquiera que los trate de frenar, lo que se levantan y los matan, hermano. Es lo que está pasando. Así que con esto quiero alertarte que no debieras relacionarte con nadie si tú no has orado y echado en el Señor toda tu aflicción, todas tus angustias y preocupaciones, para que no cargues la vida de los demás. Tú y yo vivimos la forma en que nos relacionamos con Dios. Si complicas la vida de otros, es porque tú no has ido a descomplicarte con Dios en la oración. Cada vez que tú complicas a otros, solo fuiste con ellos para complicarles a ellos lo que tú no has orado con Dios y quieres que otros lo resuelvan. Considero que es por tu ignorancia, pero en este día, hermano amado, ya no eres ignorante. Si lo vuelves a hacer, esa es tu responsabilidad. Dios no quiere que hagas eso. Dios quiere que tú seas responsable y que te relaciones bonito, así como dice el Señor, en paz con los demás. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así dice la palabra. Es maravilloso. Así que, hermanos amados, con esto quiero terminar y decirte que Jesús nos ama, el Señor viene pronto, y lo que estamos hablando son cosas cada vez necesarias y más finas. Estamos yendo adentro de nosotros, no a nuestro parecer exterior, sino a nuestro interior, porque ahí es donde se originan los problemas. Y es donde se tiene que sacar es de la raíz, sacarlo a la luz. Y si sacamos a la luz, entonces, hermano amado, tendremos una vida en paz con Dios y también con los hombres. Padre, gracias le damos en el nombre de Jesús, hermano, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.